橋の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに降りた笑い声と抱擁。今日は大胆な夢の響き。帰ってくる炎。Hola a todos, mis queridos suscriptores. Antes de comenzar, quiero decirles que esta historia no me pertenece, que le pertenece a Spudlord y Dan al enmascarado Yukino Butatsu. Y recuerden, que a mayor número de likes, más probabilidad hay de que suba el siguiente capítulo. Y ya sin más que decir. Suscríbanse. Denle like. Y compartan. Capítulo 4. Notas. Yo. Discurso verbal. Yo. Pensamientos. Observa. Habilidad en uso. Okarun hizo un gesto cortés, casi inclinándose hacia Momo, y extendió la mano derecha hacia adelante, como quien abre la puerta a una dama elegante, solo que la puerta en cuestión era un túnel embrujado, con un yokai psicótico viviendo en él, que ahora tenía sus pelotas y su miembro. Incluso si ese fuera el caso, Okarun estaba más que feliz de dejarlo así, más o menos, ya que lo peor de la maldición había desaparecido cuando la abuela Turbo dejó su cuerpo, pero Okarun aún quería sus pelotas. Después de usted, señorita Aya, se ofreció Okarun cortésmente, agarrando con fuerza la linterna que sostenía en la mano izquierda, mientras se acomodaba ligeramente la ropa que Seiko les había puesto. No seas cobarde, Okarun. Sé un hombre. Como el verdadero Ken Takakura. Gruñó Momo a gritos, arqueando una ceja al ver que Okarun la miraba con indiferencia. Como era un verdadero Ken Takakura, no era un actor como el otro. Momo puso los ojos en blanco mientras ella y Okarun revisaban la ropa y el equipo que Seiko les había dado. 4 baits de béisbol metálicos con talismanes grabados para infligir más daño a los yokai. Mientras tanto, ambos adolescentes llevaban los respetados atuendos de doncella del santuario y sacerdote Shinto, y, sinceramente, Okarun no entendía cómo la señorita Ayase no se sentía más incómoda, ya que sentía una reacción alérgica a ellos. Observar y meditación. Mentalmente, Okarun usó su habilidad de observación 2 veces seguidas y observó su atuendo y el de la señorita Ayase, ya que la señorita Seiko les había indicado que lo mantuvieran puesto el mayor tiempo posible. Nombre. Sacerdote sintoísta de Seiko. Grado. Raro. Durabilidad. 400. Efectos. 30% a todas las habilidades y resistencias yokai. Mejoras. Campo de sello yokai. Debilita a todos los yokai y sus habilidades en un 50% en un radio de 5 metros. Nombre. Doncella del santuario de Seiko. Grado. Raro. Durabilidad. 400. Efectos. 30% a todas las habilidades y resistencias yokai. 10% de regeneración de ki. Mejoras. Campo de sello yokai. Debilita a todos los yokai y sus habilidades en un 50% en un radio de 5 metros. Vamos a recuperar tus pelotas y tu pene, Okarun, dijo Momo con una risita divertida, lo que provocó que Okarun farfullara, pues su atención se desvió de la descripción del equipo hacia Momo, quien avanzó, empujándose a sí misma y a Okarun hacia el túnel. Sacudiendo la cabeza, despejando todo pensamiento innecesario, pues ahora entendía por qué se sentía tan incómodo, Okarun se concentró por una fracción de segundo. Su mano derecha empezó a brillar al encenderse disrupción cinética. Ambos adolescentes encendieron sus linternas simultáneamente, estremeciéndose al ver el húmedo y lúgubre túnel, las grietas del techo, la maleza que crecía del suelo y, aún más importante, las huellas de sangre en la carretera y las paredes del túnel. Timbre. Debido a los cambios, se ha actualizado una misión. Misión principal. Romper la maldición. Rango A. Recompensas.
Tu pene ha vuelto, eliminación de 2 defectos conectados. 1500 exp. Fracaso. Turbo Granny tomará tu cuerpo. Momo y Seiko Ayase serán maldecidas. Requisito. Derrotar a Turbo Granny 01. Requisitos ocultos. Señorita Ayase, no es un mal momento para mencionar que realmente lamento no haberle creído cuando dijo que los fantasmas y los yokai son reales. Preguntó Okarun con torpeza, lo que hizo que Momo se detuviera, antes de volverse lentamente hacia él con una expresión vacía en su rostro. ¿Qué opinas, Okarun? Respondió Momo retóricamente, arqueando una ceja sin impresionarse, antes de quedarse paralizada, levantando lentamente la mano libre y señalando hacia la entrada del túnel. Cualquier otro día, Okarun habría regresado con gusto a observar lo que había asustado a la señorita Ayase. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en una melena salvaje de pelo blanco, esparcida por el suelo del túnel y unida a una cabeza enorme que parecía sellarlo por completo. Sus atormentados ojos amarillos, rodeados de círculos negros, se clavaron en los ojos marrones de Okarun, obligándolo a apartar la mirada mientras una sonrisa maliciosa se dibujaba en el rostro de la abuela Turbo, y algo retumbó detrás de Okarun. Girándose y observando lo que había paralizado a Momo, Okarun pareció comprender rápidamente por qué seguía allí, ya que una segunda cabeza de Turbo Granny bloqueaba la entrada. Era igual de bulbosa y grotesca que la otra, con la misma sonrisa malvada y retorcida, antes de que ambas cabezas se deslizaran lentamente hacia ellos, planeando aplastarlos o comérselos con sus bocas malolientes. Un chapoteo y el sonido de carne desgarrándose resonaron en el aire mientras ambas cabezas eran arrastradas por todos lados del túnel. La sangre no se filtraba de las heridas que se abrían y cerraban rápidamente. En cambio, un olor pútrido a pus llenaba el túnel. La bilis le subía por la garganta a Okarun, y sospechó que Momo sentía lo mismo, pues las cabezas de la abuela Turbo se deslizaban hacia ellos aún más rápido, acortando la distancia cada vez más rápido. Así es como siempre tratas a todos. Creía que eras la abuela más rápida del mundo, pero parece que tienes demasiado miedo para siquiera perseguirnos. Gritó Momo con sarcasmo, tirando su linterna y cogiendo uno de los 4 baits que Seiko les había dado, lista para hacer todo lo posible e intentar partirle el cráneo a la abuela Turbo si tenía la oportunidad. Así, la Turbo Granny se detuvo de inmediato, como si no tuviera impulso, antes de que las cabezas de ambos lados se encogieran y volaran juntas, fusionándose en una sola. Turbo Granny, en su forma normal, aterrizó suavemente a 3 docenas de metros frente a ellos. En un instante estaba frente a ellos, y al siguiente, Momo y Okarun se congelaron al verla aparecer a menos de 6 metros de distancia, tan rápido que ninguno la vio moverse. Odio a los mocosos engreídos como tú, mocosos que no tienen ni idea de cómo respetar a sus mayores por todos los problemas que han pasado, sobre todo criando a mocosos egoístas. Pero que nadie diga que no estoy dispuesta a aceptar un reto, así que dilo como una niña. Gruñó la abuela Turbo con fuerza, con la mirada malvada fija en Momo, antes de dirigirse lentamente hacia Okarun, que estaba casi paralizada. El mundo pareció detenerse por un breve instante, mientras Okarun miraba a la abuela Turbo. Parecía diferente a su primer encuentro, como si estuviera más presente, más humana que monstruosa, lo que hizo que Okarun se detuviera. El recuerdo lo golpeó. El defecto de la abuela Turbo, la identidad fragmentada, era probablemente la causa de su cambio de personalidad. Ahora parecía más una abuela malhumorada que una yokai demente que quería hacerle daño. Una persecución. Tienen que alcanzarnos para ganar, y para que ganemos, solo tenemos que irnos de Ciudad Shono. Además, tienen que darnos 10 minutos de ventaja. Afirmó Momo con seguridad. Mientras tanto, los 2 adolescentes retrocedían lentamente, intentando sacar la mayor ventaja posible, solo para ver cómo la abuela Turbo permanecía inmóvil, antes de que una sonrisa demasiado grande para su rostro comenzara a formarse, amenazando con arrancarle las mejillas de lo grande que era. Trato hecho, y cuando te atrape creo que disfrutaré usando a ese 4 ojos como mi nuevo anfitrión. Tiene mucho potencial, sin mencionar que su cuerpo no se está desmoronando por mi maldición. La abuela Turbo soltó una risita inquietante antes de hacer un gesto de espanto hacia ambos. Ambos adolescentes se miraron brevemente y asintieron una vez. Girándose sobre sus talones, Okarun despegó, activando correr, mientras un escalofrío recorrió su cuerpo, mientras Momo tomaba el control de la maldición dentro de él, sus manos espectrales agarrando la presencia de Turbo Granny dentro de él, haciendo que todo su cuerpo se moviera.
Turbo Transformation rugió a la vida dentro de él como un motor, la oscuridad rodeó brevemente el rostro de Okarun antes de que su nueva mandíbula se formara, el cabello blanco suelto reemplazó su rebelde cabeza negra, mientras Okarun sentía que su cuerpo cambiaba y se alargaba. Sin soltarlo, Momo retrajo las manos y levantó los pies del suelo, volando hacia la espalda de Okarun, mientras el adolescente maldito corría, tambaleándose ligeramente al chocar contra su espalda. Apretó las caderas de Okarun con las rodillas y apoyó las manos en su hombro. Con un aumento del 120% en su destreza, durante al menos 4 minutos, Okarun corrió hacia la entrada del túnel como si le fuera la vida en ello, y así fue. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Contaba lentamente la abuela Turbo. Su voz resonaba por el túnel, sonando más loca y trastornada que antes, seguida de las respiraciones ásperas que tomaba entre cada acción. ¿Qué? Eso es trampa. La mujer. Gritó Momo furiosa, gruñendo mientras apretaba ligeramente los hombros de Okarun por la frustración, sin la suficiente fuerza como para lastimarlo, pero Okarun sentía lo mismo. Solo tengo que llegar al tren. Oh no, qué fastidio. Pensó Okarun con determinación, al oír a la abuela Turbo seguir contando, solo para tropezar cuando su pierna izquierda se encogió de nuevo y su pie agrandado se encogió dentro del zapato ahora roto. Okarun sintió que su cuerpo se revertía, perdiendo la fuerza que le había proporcionado la transformación. 9 minutos, y 10 minutos. ¿Estén listos o no? Allá voy. La abuela Turbo rió entre dientes, dando un paso al frente y observando cómo Okarun se desplomaba al suelo, haciendo que Momo saliera volando. Señorita Ayase. La transformación se ha ido. ¿Qué hacemos? Gritó Okarun con preocupación, acercándose rápidamente a Momo y desactivando todas sus habilidades activas para recargar su resistencia, antes de recoger a su amiga. Sigue con el plan, ya encontraremos una solución. Momo respondió lentamente, limpiándose las palmas ensangrentadas con su traje de doncella del santuario, mirando fijamente a la abuela Turbo, observando cómo el yokai en cuestión simplemente avanzaba tranquilamente, sin siquiera intentar perseguir a los adolescentes. Okarun se mordió el labio, con la mente acelerada mientras intentaba descifrar algo. Sin la transformación, era básicamente un humano normal con una técnica de ki única, o dos si contaba la contención espiritual. Eso era todo. Una sonrisa comenzó a dibujarse lentamente en el rostro de Okarun, girándose brevemente hacia Momo y asintiendo. Ella no tenía ni idea de lo que Okarun quería hacer, pero lo apoyaría de todas maneras. Momo parpadeó confundida, seguida por la abuela Turbo, que parpadeó desconcertada mientras Okarun corría, más específicamente corría hacia ella, ya que no recordaba que alguien hubiera corrido hacia ella desde que se convirtió en yokai. Sin embargo, a pesar de esto, la abuela Turbo se limitó a observar, arqueando una ceja mientras la mano derecha de Okarun estallaba en ki maldito púrpura, antes de que Okarun alcanzara a la abuela Turbo, le aplicara disrupción cinética en la cara y se inclinara hacia ella. 34 daños. 8,5 de daño. ¿Es eso lo mejor que tienes, 4 ojos? Preguntó secamente la abuela Turbo, sin siquiera inmutarse por las secuelas de la perturbación, pero luego abrió los ojos de par en par al sentir que sus poderes se debilitaban considerablemente, como si alguien le hubiera quitado el 50% de su poder total. Timbre. El enemigo está al alcance. El campo de sellos yokai ha reducido sus habilidades y estadísticas un 50%. Manteniéndose cerca de la Turbo Grandi, quien estaba realmente sorprendida por la situación, sintió un poco más los efectos de disrupción cinética y se quedó paralizada cuando Okarun se abalanzó sobre ella y le mordió los senos. Una vez más, todos parpadearon al ver a Okarun. La niña estaba loca, de eso no había duda, y en respuesta, el cuerpo de la Turbo Grandi comenzó a derretirse, convirtiéndose en una niebla mientras la furia y la ira fluían por su cuerpo. Aceptaré tu oferta. Gritó Okarun con voz apagada, apretando firmemente la boca y comenzando a inhalar por la nariz a propósito, intentando tragar la mayor cantidad posible de la forma espectral de la Turbo Grandi, mientras ella comenzaba a transformarse. Ahora la Turbo Grandi era diferente, mucho más grande que antes, casi tan grande como el diámetro del túnel, pero de alguna manera más estilizada, más serena. Su cuerpo se volvió más esbelto y definido, con músculos tensos y fibrosos bajo una piel roja, casi como la sangre. Sus rasgos faciales se habían alargado, afilados en algo cruelmente elegante, pero aún conservaba una sonrisa torcida que dejaba ver sus demasiados dientes y una boca tan grande como para comerse un autobús.
Su larga cabellera blanca ondeaba salvajemente tras ella como una llama fantasmal, y sus ojos ardían de odio. Vestida con túnicas espectrales que se agitaban y crujían como sombras vivientes, hacía que Okarun se congelara con su sola presencia, lo que le hacía sentir como si estuviera frente a su verdugo. Ahora eres mío, mocoso. Gimió furiosa la abuela Turbo, haciendo temblar el suelo a su alrededor, con polvo cayendo del techo. Antes de lanzarse hacia adelante, su cuerpo espectral voló hacia Okarun, abriéndose paso por cada agujero facial que la abuela Turbo pudo encontrar. Las ganas de vomitar crecían a cada instante, mientras su cuerpo parecía a punto de estallar. Las náuseas y una sensación de profanación invadieron a Okarun. Sin embargo, tan rápido como llegó, la sensación de que el cuerpo fantasmal de la abuela Turbo lo penetraba se desvaneció, antes de que la maldición en su interior se hiciera notar. Con ganas de gritar de agonía, mientras el cristal se abría paso a través del cuerpo de Okarun, mientras la abuela Turbo moldeaba su cuerpo a su voluntad, los brillantes ojos amarillos de Okarun se clavaron en los preocupados ojos de Momo, antes de asentir. Las manos espectrales de Momo se lanzaron hacia adelante, agarrando a Okarun, mientras el adolescente en cuestión usaba contención espiritual, forzando la maldición a detenerse a mitad de su poderosa transformación. El vómito se apoderó de la garganta de Okarun, y antes de que el adolescente se viera obligado a expulsarlo, pudo oír a Momo correr hacia él, mientras algo frío y desconcertante brotaba de su hombro izquierdo. Al observar la causa, Okarun parpadeó con cansancio, limpiándose el vómito pegado a los labios con el dorso de la manga, mientras observaba algo que parecía un gusano, pero con unos ojos brillantes muy familiares. De inmediato, una de las manos de Momo rodeó la figura, ahora identificada, de la Turbo Granny, quien gruñía y mordía a la mano espectral. Malditos mocosos. Oh. Perezoso de mierda. Ven aquí y ayúdame a aniquilar a estos mocosos. Aulló furiosa la abuela Turbo. Okarun no perdió ni un segundo, pues presentía que algo malo se acercaba, así que se dio la vuelta y se abalanzó sobre Momo, lanzándola torpemente sobre su espalda, y activó correr. Timbre. Advertencia. 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 Jefe, el espíritu vinculado, ha aparecido en Ciudad Shono. Señorita Ayase. Tenemos que salir de aquí ya. Gritó Okarun con preocupación, sintiendo cómo los efectos de la transformación turbo volvían a la vida, antes de que empezara a correr a toda velocidad. No me digas. Esta cosa es enorme. Respondió secamente Momo, con una leve sonrisa en el rostro a pesar de la situación, pues tenía ambas manos alrededor del cuello de la abuela Turbo, mientras miraba al espíritu atado que estaba detrás de ellas. Era un yokai de aspecto grotesco, un enorme cangrejo de agua dulce, casi demasiado grande para el túnel. Suaves gritos y lamentos resonaban por el túnel, estremeciendo a Okarun y Momo, mientras los rostros del espíritu vinculado abrían los ojos y los miraban. El aura que emanaba de semejante ser era sorprendente. No había la malicia ni el odio que ninguno de los dos adolescentes hubiera esperado, sino una tristeza que parecía impregnar el aire, junto con una sensación de determinación. Vamos, pedazo de mierda. Ven aquí y libérame de una vez. Gritó la abuela Turbo con mal humor, haciendo que la mirada principal del cangrejo atado se fijara en ellos antes de que empezara a correr tras ellos, y Okarun desesperadamente quiso detenerse y usar la habilidad de observar al yokai. El rítmico sonido de pies y piernas al chocar contra la carretera se convirtió rápidamente en un alivio para Okarun mientras corría, saliendo rápidamente del túnel y adentrándose en la carretera, vislumbrando el tenue resplandor de la ciudad no muy lejos. El agarre de Momo en sus caderas se hizo más fuerte, lo que hizo que el adolescente poseído mirara perezosamente a su pasajero, cuya cabeza miraba hacia atrás, mientras seguía estrangulando a la abuela Turbo, quien estaba ocupada fulminándolo con la mirada. ¿Qué pasa, cariño? Probablemente solo pueda aguantar estos 5 o 6 minutos, si no me doy por vencido. Okarun resopló con fuerza, sintiéndose aletargado y no quería hacerlo. Preferiría descansar ahora mismo, pero si lo hacía, Momo se lastimaría, y no puede hacerlo. De hecho, no nos alcanza. Además, no me llames nena. Gritó Momo confundida, y un leve rubor comenzó a subirle por el cuello al oír cómo la había llamado Okarun, mientras el dúo seguía corriendo hacia la ciudad. Puedo mantener contención espiritual indefinidamente ahora, si no uso otras técnicas de ki maldito, pero estaría bien que correr fuera más económico, reflexionó Okarun.
Por si acaso Momo tuviera que soltarlo por alguna razón, sería bueno tenerlo como refuerzo, ya que Okarun estaba bastante seguro de que la abuela Turbo le haría algo al espíritu vinculado y lo convertiría en un verdadero problema. Cuanto más corría Okarun por la carretera, más se le hacía evidente un problema. Al haber una curva, Okarun intentaba mantenerse en el centro para tener suficiente espacio para esquivar si era necesario. Sin embargo, con cada paso que daba, notaba que no podía seguir la curva. Podía girar ligeramente, pero Okarun hizo una mueca al comprender por qué no podía girar correctamente. Oye, Suechex, no puedo girar, no tengo la fuerza suficiente contigo encima. Habló Okarun secamente, con la mirada fija en la barrera metálica a la que se acercaba rápidamente debido a la curva cerrada, mientras Momo lo fulminaba con la mirada. ¿Qué insinúas, Okarun? Preguntó Momo con dulzura, obligando a Okarun a tragar saliva. Podía oír al espíritu vinculado aún detrás de ellos, pero como tenía que recuperar su resistencia de una forma u otra, Okarun hizo lo más inteligente que un hombre como él podía hacer en su situación actual. Dejarse perseguir por un cangrejo gigante e insinuar accidentalmente algo sobre el peso de una mujer. Okarun saltó a la barandilla de seguridad. Fue extrañamente tranquilo, saltar del suelo por encima de la barandilla de seguridad que conducía a una caída de más de 100 metros. Dicho esto, Okarun sentía cómo Momo se aferraba a él con más fuerza a cada instante, mientras empezaban a descender. Okarun. ¿Cómo vamos a aterrizar? Gritó Momo desconcertada, y ambos adolescentes entraron en pánico mientras Momo seguía estrangulando a la Turbo Grandi, antes de que sus manos espectrales emergieran de detrás de ella, expandiéndose rápidamente en un par de alas falsas para ellos. Tranquila, cariño, lo tenemos todo bajo control. Okarun tarareó distraídamente, activando manipulación de ki maldito, alimentándolo con la preocupación que no podía expresar ahora mismo, y lo envió a sus pies, con cuidado de no usar demasiado ki maldito. Su lento descenso se detuvo por completo, y una barrera púrpura pareció formarse bajo ellos. Un crujido resonó en el aire desde la barrera de 30 centímetros. Okarun se inclinó hacia adelante, con los pies pegados a la barrera, antes de incorporarse lentamente. El sonido de la carrera se hacía más fuerte a cada instante, mientras Okarun se tomaba unos segundos para recuperar el aliento, preguntándose por qué aún no había aparecido ninguna habilidad. Oye, nena, ¿puedes inclinar esas manos para planear? Ya que veo la estación de tren y tengo un plan, respondió Okarun lentamente. La plataforma aérea que había realizado tenía un consumo mínimo, a juzgar por la sensación de sus reservas, y cuanto más se alejaban del acantilado, menos probable era que el espíritu vinculado los alcanzara. Claro. ¿Cuál es el plan? Respondió Momo lentamente, sintiendo que el cuerpo de Okarun se tensaba, mientras ajustaba su pie izquierdo hasta casi el fondo de la barrera, lo que provocó que Momo rodeara su cintura con las piernas, temblando de frío. Además, cuando se puso tan delgado. Sencillo. Vamos a planear y aprovechar al máximo estas barreras, mientras voy a por todas. Resopló Okarun divertido, estremeciéndose ligeramente al sentir que algunos músculos se le desgarraban por la tensión, seguido de una horrible sensación de aplastamiento que le aplastaba todos los órganos del estómago, lo que provocó una drástica reducción de su salud, antes de correr. Con los efectos de su transformación, correr y a por todas, la destreza base de Okarun, de 20, aumentó un 320%, lo que la llevó a saltar a 84, mientras que su salud, resistencia y ki maldito disminuyeron debido a los requisitos. Sin embargo, con un solo salto, el dúo voló por los aires. El sonido del aire se partió de las manos espectrales de Momo, ya que podían viajar más lejos de lo que de otro modo habrían hecho que Okarun se encogiera. Otra barrera se formó rápidamente bajo los pies de Okarun, quien casi cedía con las piernas al correr. Una barrera se formó bajo cada pie, permitiéndole aprovechar al máximo su velocidad a medida que se acercaban a la estación, antes de saltar de nuevo. En ese momento, ni Okarun ni Momo pudieron ver al espíritu atado, lo que hizo que Momo se girara lentamente, parpadeando sorprendida, al ver la gran figura bulliciosa del espíritu atado que se alejaba del camino que subía a la montaña. Oye, Okarun. Ese cangrejo solo está al pie de la montaña. Rugió Momo alegremente, apenas audible por el ruido del aire que pasaba a toda velocidad por sus oídos, rebosante de alegría por estar tan lejos del espíritu atado que casi habían llegado a la estación, pues corrían en línea recta hacia ella. Malditos inútiles. Ni siquiera pueden atrapar a un enano que no usa mis poderes al máximo. Y aunque esos poderes se lastima con ellos.
aulló furiosa la abuela Turbo, intentando con todas sus fuerzas morderle la mano a Momo, con la esperanza de arrancarle al menos un dedo, ya que cómo podían dos adolescentes capturarla tan fácilmente y ahora se preparaban para desterrarla. Peor aún, cada vez que intentaba superar a Cuatro Ojos, esta parecía poder contenerla e impedir que lo hiciera, sin mencionar que Cuatro Ojos parecía saber cómo usar su ki maldito para impedirlo. Una parte de ella lamentaba haber maldecido a Cuatro Ojos. Si hubiera sabido a dónde la llevaría, no lo habría hecho. Sin embargo, una parte de ella, al ver a Cuatro Ojos por primera vez, simplemente lo odió. De verdad me recuerda a él, reflexionó con disgusto la abuela Turbo, deteniendo sus intentos de morder a la chica y observando al adolescente al que había maldecido. Puede que luciera diferente después de su transformación, pero había cosas que jamás olvidaría, a pesar de su identidad fragmentada, entre sus recuerdos de Yokai y su época como humana. Lentamente, la emoción de mover casi 4 veces su destreza básica comenzó a desvanecerse. Los músculos de sus piernas comenzaron a temblar, lo que hizo que Okarun se detuviera temblorosamente en su plataforma, agachándose, apoyando las manos en las rodillas y jadeando. Era como si alguien le hubiera rociado las piernas con gasolina y le hubiera puesto una cerilla, ya que Okarun sentía que todos sus músculos ardían, no solo las piernas, sino también dolores, y sentía que había perdido mucha salud por ello. Aviso. Debido al desequilibrio de estadísticas, que es cuando una estadística física se potencia o incrementa a más del triple de tu resistencia, ya que esta estadística determina qué tan resistente eres, te dañarás a ti mismo. Este daño se puede detener ya sea aumentando tu resistencia, creando una habilidad o comprando una ventaja. Disculpas por la interrupción durante tu pelea. Todos los aumentos de nivel de habilidades y estadísticas aparecerán después de la pelea. Oye, ir a por todas duele mucho más de lo que esperaba, además de la cantidad inicial de ki maldito y resistencia que requiere. ¡Qué fastidio! ¿Para qué intentarlo siquiera? Suspiró Okarun con tristeza, decidiendo activar meditación, ya que sabía con certeza que no podía caminar en ese momento, así que recuperaba todo el ki maldito y resistencia que podía. No estamos muy lejos de la estación ahora mismo, y el tren debería llegar en unos minutos. Si conseguimos llegar, estaremos a salvo. Así que solo tienes que saltar, y yo me encargo del resto, Okarun dijo Momo con calma, sus manos espectrales transformadas de nuevo en alas falsas, haciendo suspirar a Okarun antes de tensar sus piernas doloridas y saltar con todas sus fuerzas. Entonces, cariño, ¿crees que volveremos a ver al espíritu atado? Preguntó secamente Okarun, quien se estremecía y se retorcía, sintiendo cómo su cabello retrocedía lentamente hacia su cuero cabelludo, antes de adquirir su color negro habitual, mientras su cuerpo comenzaba a encogerse y volvía a su forma humana natural. ¿Qué pasó, Okarun? ¿Por qué has perdido tu transformación? Pero lo dudo, tendría que correr en línea recta para tener alguna esperanza de alcanzarnos, y a menos que atravesara edificios, deberíamos estar a salvo. Respondió Momo con alegría, haciendo pequeños ajustes a sus manos espectrales, mientras el dúo se tambaleaba en el aire, haciendo una mueca al hacerlas caer unos metros, lo que hizo que Okarun gritara de miedo. Fue entonces cuando lo oyeron. El sonido de cristales rotos y ladrillos al estrellarse contra la carretera, seguido de gritos de sorpresa y miedo, antes de que todo quedara en silencio. Lentamente, Okarun miró a su alrededor lo más lejos que pudo y bajó la vista al suelo, frunciendo los labios, antes de hacer todo lo posible por mirar a Momo a los ojos, quien ahora se negaba a mirarlo. Tenías que hechizarnos, ¿verdad? Preguntó Okarun con indiferencia, mirando al suelo. El espíritu atado seguía avanzando hacia ellos, pero había una horda de gente corriendo debajo, y lo más aterrador era que todos lo hacían al unísono. Por fin te diste cuenta, ¿verdad, chico? Por suerte, hay un cementerio no muy lejos de aquí, y es bastante fácil conseguir la ayuda de algunos espíritus inquietos. La abuela Turbo soltó una carcajada espeluznante, que empezó a atragantarse y a balbucear mientras Momo apretaba con más fuerza el cuello del yokai. Mirando al grupo de gente que los seguía, Okarun usó observar en algunos, frunciendo el ceño al ver que casi todas sus estadísticas eran prácticamente idénticas, incluso sus ventajas y defectos. Eso confundió a Okarun, pues no entendía por qué eran tan similares, pero en cierto modo era bueno, ya que cada uno era individualmente más débil que él y Momo. Nombre. Espíritu de posesión. Título. Turbo Servant. Raza. Humano poseído. Edad. Nivel. 10. HP. 400 ki. Bloqueado.
STR. 10, 50% igual 15 fin. 10, 20% igual 12 dex. 10, 70% igual 17. Int. 5 SAP. 5. Características. 0 lucha. 5. Beneficios. Turbo Servant. Al ser poseídos por los amigos de Turbo Grandi, reciben un aumento del 50% en STR, un aumento del 20% en END y un aumento del 70% en DEX. Defectos. Poseídos. Ya no tienen control de sus propios cuerpos y, como tales, no pueden pensar ni hablar por sí mismos y no son los más inteligentes por eso. Cállate, bruja. Si no te has dado cuenta, ya casi llegamos. Y el tren ya viene. Gritó Momo furiosa, ahogando de nuevo a la abuelita Turbo por si acaso, mientras Okarun dejaba escapar un suspiro tembloroso. Señorita Ayase, si pudiera ayudarme, suplicó Okarun con determinación, solidificando algo de ki maldito bajo sus pies. Las manos espectrales de Momo se encogieron y una de ellas se precipitó hacia él. La maldición dentro de Okarun rugió y cobró vida, recorriendo su cuerpo como un coche de carreras en una pista, activando la transformación turbo. Sin decir nada, Okarun emitió una larga señal, preparándose para el dolor que estaba a punto de experimentar. Su salud rondaba los 200, lo que significaba que, después de esto, no volvería a esta forma por un tiempo. Contención espiritual estaba en plena forma, y aún tendría suficiente ki maldito para contener a la abuela Turbo. Corriendo, a toda velocidad, y solo necesito correr a la estación. Mentalmente, Okarun planeó, y pudo ver algunos tejados de edificios que podría tomar, lo que le ahorraría algo de su ki maldito. Despegó con todas sus fuerzas y Okarun echó a correr. Sus músculos protestaban a cada paso, pero que le condenaran si no continuaba hasta el límite si eso significaba mantener a Momo a salvo. De un salto, el dúo volvió a elevarse por los aires. Las piernas de Okarun se extendían y pateaban, antes de que sus pies se estrellaran contra el techo del edificio, lo que le hizo doblar las piernas y continuó corriendo. Tengo que proteger a la nena y recuperar mi pene. Puedo hacerlo. Rugió mentalmente Okarun, corriendo por el tejado, levantando polvo a su paso, consciente de que el sonido de cristales rotos y edificios derrumbándose se acercaba. Saltando sobre tejados, apenas lograba llegar al otro lado. La única razón por la que lo lograba era gracias a pies pegajosos, ya que se aseguraban de que Okarun nunca se cayera, siempre y cuando tuviera la fuerza para sostenerse. La estación de tren ya no estaba lejos. Con cada paso que daba, el ardor en sus músculos se intensificaba, haciéndole jadear y jadear, antes de que sus rodillas comenzaran a doblarse. Cariño, todo esto es culpa tuya ahora. Estoy agotado. Okarun resopló con cansancio, usando todas sus fuerzas restantes para dar un último salto, mientras unas manos espectrales salían volando de ambos lados, aferrándose al tejado de la estación de tren. Tranquilo, Okarun, nos has traído hasta aquí. Me aseguraré de que te devuelvan el favor. Puedes contar conmigo. Declaró Momo con seguridad, retrayendo las manos, lo que provocó que el dúo se elevara por los aires mientras la estación comenzaba a retumbar. En primer lugar, el tren pasó volando junto a ellos, las manos de Momo se dispararon como serpientes, agarrándose al primer vagón de pasajeros, lo que provocó rápidamente que el dúo volviera de volar hacia adelante, perdiendo por poco al espíritu vinculado que saltó al techo de la estación. Parece que los subestimé de verdad, chicos. Suéltenme y prometo devolverles su pene. Gimió la abuela Turbo con tristeza, sin pasar por alto la sonrisa cansada que se dibujó en los rostros de ambos adolescentes, mientras el tren seguía avanzando a toda velocidad hacia Ciudad Kamigoe. Lo siento, abuela, esto es por robarme la polla y estoy deseando recuperarla. Okarun bostezó perezosamente. Su transformación se desvaneció, multiplicando por 10 la agonía que sentía. Veía la frontera con Ciudad Kamigoe más adelante, donde veía una mata de pelo blanco al lado de la vía, y sus párpados empezaban a pesarle. Dicho esto, Okarun sintió como la abuela Turbo se hundía en él. Su manifestación, similar a un gusano, se deslizó suavemente por su carne, donde sintió que le proporcionaba consuelo en las entrañas. El dúo atravesó rápidamente la barrera, y Okarun se congeló. Sintió como si le hubieran lavado las entrañas, purificándolo de la maldición y la podredumbre que lo habían estado supurando durante los últimos días. Sin embargo, una parte de la maldición permanecía en su interior. Okarun podía sentirla mientras su cuerpo se recuperaba al máximo de su capacidad. Sin embargo, Okarun ya no se sentía tan humano como antes.
Metió discretamente la mano izquierda en sus pantalones y tanteó a su alrededor, con una sonrisa que se dibujaba en su rostro al sentirlo. Ken Jr. estaba de vuelta en su sitio. Momo fingió no darse cuenta de lo que hacía Okarun, ya que el chico exhausto no estaba del todo funcional en ese momento, pero por ahora lo dejaría salirse con la suya. Fue entonces cuando Okarun lo notó. Los adornos que acompañaban a Ken Jr. no estaban. Rebuscó un poco más, comprobando si simplemente habían estado en una posición desconocida. Okarun empezó a aminorar la marcha, presa del miedo. Suspirando, sacó la mano izquierda del pantalón, sus ojos ámbar se clavaron en los de Momo, mientras su mente daba vueltas, intentando encontrar la forma de expresarlo. Señorita Ayase, todavía me faltan las pelotas, admitió Okarun sin rodeos, haciendo que Momo parpadeara lentamente, procesando lo que había dicho, mientras el tren se detenía en la estación de Kamigoe. Timbre. Después de la batalla sube de nivel / creación de habilidades. Observar. Nivel 2-3. Correr. Nivel 6-8. Resistencia a la posesión. Nivel 5-7. Contención espiritual. 7-10, la habilidad ahora cuesta 1 ki maldito menos por minuto. All out. Nivel 1-2. Paso aéreo. Nivel 2, 100, expo 85, 100. Activo. Costo. 2 ki malditos. Descripción. Forma momentáneamente una plataforma de energía maldita bajo los pies del usuario, lo que permite una carrera direccional, un salto aéreo o un pivote en el aire. La plataforma se rompe tras su uso. DES. 2021. Fin. 16-18. Misión principal. Romper la maldición. Rango completada. Recompensas. Tu pene ha vuelto, eliminación de 2 defectos conectados, cambio de raza, 1500 exp. Requisito. Derrotar a Turbo Granny 1-1. Requisitos ocultos. No dejes que Turbo Granny se fusione con Bound Spirit. Recompensa oculta. Momo Ayase ahora es un aliado. Momo Ayase ha recibido un potenciador. Cambio de raza. Humano poseído a Turbo Yokan. Turbo Yokan. Ahora, contaminado para siempre por la Turbo Granny, sin ninguno de sus defectos, te has convertido en algo más de lo que cualquier humano podría soñar, gracias a la Turbo Granny y a sus poderes que ahora residen en ti. Con el poder de un motor en tu interior, serás el hombre más rápido del mundo. Ahora eres más yokai y menos humano, así que tu mente te dirá automáticamente cómo piensa yokai. Efectos. Dex aumenta un 70% más rápido. Se han desbloqueado nuevas habilidades raciales. Sentido yokai y aura turbo. Los nodos yokai comenzarán a formarse una vez que tu poder se haya estabilizado. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Nombre. Ken Takakura. Título. El jugador. Clase. Ninguna. Raza. Turbo yokai. Edad. 16. Nivel. 9, 500, 900 exp. HP. 201, 450 está. 31, 70, 31, 79 ki maldito. 13, 62, 13, 70 STR. 12, 14 ENT. 16, 18 DEX. 20, 22. INT. 17, 19 SAP. 15, 17. CHA. 9, 11. LUC. 19, 21. Puntos de atributo. 0, 4. Puntos de beneficio. 0. Sentido yokai. Nivel 1 centésimo, exp. 0, 100. Pasivo. Descripción. Ahora que estás más en sintonía con lo que significa ser un yokai, puedes sentirlos pasivamente. Efecto. Alcance de 10 metros. Turbo aura. Nivel 1 centésimo, exp. 0, 100. Pasivo. Descripción. Al ser una entidad de carne humana y energía yokai, la gente puede captar cómo te sientes debido al ki maldito pasivo que ahora te rodea. Efecto. Yokai te desafiará con más frecuencia. Okarun, volvamos a mi casa, comamos algo y la abuela te ayudará, ¿de acuerdo? Momo suspiró cansada, contenta de que hubieran solucionado el mayor problema, es decir, que la abuela Turbo ya no fuera un problema, lo cual era bueno, ya que encontrar los testículos de Okarun debería ser mucho más fácil. Salto en el tiempo. Acuéstate, 4 ojos, quiero escanear tu cuerpo y asegurarme de que no quede nada malo en ti, y a ver si puedo averiguar algo sobre tus amigos desaparecidos, ordenó Seiko secamente, señalando un gran pergamino que había tirado al suelo en cuanto Okarun y Momo entraron y se explicaron. ¿Seguro? Respondió lentamente Okarun, quien aún estaba exhausto y recuperando la salud perdida por su aventura de esta noche.
Se dirigía a la lona y se disponía a sentarse, cuando el bate de Seiko apareció frente a él, deteniéndolo en seco. Quédate en calzoncillos, quiero que me lo hagas bien, dijo Seiko con una risita divertida, haciendo el gesto de cubrirse los ojos con la mano libre, asomándose entre las grietas de los dedos. Abuela. Gritó Momo en voz alta, su rostro se sonrojó mientras los pensamientos de Okarun sin camisa pasaban por su mente, ¿era tan delgado como ella pensaba que era? Si era así, ¿cómo fue capaz de cargarla durante tanto tiempo? Tranquila, Momo, el chico que te gusta no es mi tipo. Es demasiado joven y demasiado delgado, dijo Seiko con una risita alegre, dándole a Okarun la privacidad para al menos quitarse la ropa tranquilamente, dándose la vuelta y oyendo cómo las prendas caían al suelo una a una. Ahora, solo en ropa interior, sin percatarse de que Momo no lo había mirado desde que empezó a desnudarse, Momo se sorprendió un poco al ver el cuerpo de Okarun, que medía aproximadamente 1,68 m. Momo notaba que Okarun era un poco activo. No era el nerd flacucho que ella había imaginado. Se veían indicios de músculos por todo su cuerpo, pero lo realmente visible era la carne blanca y cicatrizada que ahora cubría buena parte de su estómago, y cómo comenzaba a tornarse morada cerca de los bordes. ¿Cuándo pasó esto? Preguntó Okarun, confundido, ya que nunca había tenido esa cicatriz, y a pesar de su aspecto incómodo, cuanto más la observaba, más parecía una rueda rota de la que salían rayos, junto con radios dentados, con la forma de una máscara ya distorsionada en el centro, y dos manos que sobresalían de detrás de la máscara. Bueno, 4 ojos, ese es el sigilo de la abuela Turbo, por así decirlo. Además, es donde está la fuente de tu poder, y por lo que parece, aún está madurando, así que ponte a escribir en el pergamino ya. Se quejó Seiko con aire infantil, mientras observaba a Okarun tumbado en la estera. Era evidente que la marca le repugnaba al niño, y, sinceramente, no podía culparlo. Primero perdí mis genitales, recuperé mi pene, aún me faltan los testículos, ahora tengo una cicatriz para siempre, pero al menos tengo un aliado, sea lo que sea que eso signifique, se quejó Okarun mentalmente, tumbado sobre el pergamino, donde sintió como si le tirara ligeramente de la piel, poniéndole la piel de gallina. Aliados y tú. Los aliados son personas que desean trabajar contigo y tienen una relación positiva. Debido a las dificultades que existen, ya que en cualquier momento pueden aparecer oponentes demasiado fuertes o numerosos para que puedas manejarlos solo, el sistema te ayudará a identificar personas en las que puedes confiar plenamente. Además, para asegurarse de que no te detengan, el jugador también los ayudará de maneras más sutiles. Ya sea permitiéndoles subir de nivel más rápido, obtener estadísticas más rápido, obtener ventajas o desbloquear habilidades que de otro modo nunca habrían despertado. Aliados actuales. Momo Ayase. Nivel 17. Habilidades. Manos espectrales, 4 manos, contención de maldiciones, detección de yokai, combate cuerpo a cuerpo, mejora física de ki, 20%. Potenciadores. 2 manos adicionales. Mirando a Momo, quien honestamente estaba empezando a volverse bastante fuerte para sus estándares. No es que sus estándares fueran demasiado altos, ya que no conocía a mucha gente, pero el hecho de que pudiera pelear, ahora tuviera 4 manos espectrales y una habilidad de mejora física la hacía bastante fuerte a corta y media distancia. Usando observar, Okarun frunció los labios ligeramente mientras se sentaba sobre el pergamino. Era normal asumir que la mayoría de la gente no sube de nivel demasiado rápido, considerando que Momo solo rondaba el nivel 13 cuando se conocieron, y en los últimos 2 días, había subido casi 4 niveles, a pesar de ser solo nivel 13 después de 16 años. Nombre. Momo Ayase. Título. Chica dura. Clase. Ninguna. Raza. Humana. Edad. 16. Nivel. 17. HP. 475 Ki. 110, 110. STR. 24 Fin. 19 Des. 18. Int. 13 SAP. 19. Características. 18 Lucas. 12. Beneficios. Luchador. Obtén una bonificación del 10% en el combate cuerpo a cuerpo y probabilidad de aturdimiento. Reservas de Ki, nivel 2. Gracias a su herencia, Momo tiene una reserva de Ki multiplicada por 1,5. Ahora con regeneración de Ki duplicada. Defectos. Luchas emocionales. Momo es una criatura de mecha corta y exclusiva, y tiene un 20% más de probabilidades de sufrir desventajas como enfurecido y nervioso.
La sensación de tirón se intensificaba con el paso del tiempo, pero nunca lo suficiente como para lastimarlo ni nada parecido, solo lo suficiente para que Okarun se sintiera un poco incómodo, pues la sensación se extendía por todo su cuerpo. Seiko Ayase se quedó de pie junto a él, mirándolo con expresión calculadora, antes de que el pergamino que Okarun llevaba debajo volara hacia arriba, incorporándose, lo que provocó que se tambaleara hacia adelante. Una de las manos espectrales de Momo voló y atrapó a Okarun antes de que se estrellara contra la pared. Momo lo atrajo hacia ella, con el rostro ligeramente rojo al darse cuenta de que estaba casi desnudo. Buscó su ropa y se la puso a toda prisa. Okarun se giró hacia el pergamino y parpadeó, pues parecía un dibujo de él en solitario. El pergamino era extraño. Giraba su cuerpo, mostrándoselo a todos, antes de que Seiko chasqueara los dedos, haciendo que Momo y Okarun se estremecieran. El Okarun del pergamino perdía su carne, seguido de sus músculos, dejando atrás sus huesos, nervios, tubos rojos que eran sus venas, tubos azules que eran sus arterias, y el sello. Lo extraño, además de ver cómo su carne y músculos se derretían, era lo que le sucedía a su cuerpo alrededor del sello. Los tubos morados que empezaban a crecer, como si intentaran extenderse por todo su cuerpo. Ahora que Okarun podía verlo, a través de su cuerpo revelado, había algunas cosas extrañas que los humanos no deberían tener, a juzgar por las clases de biología de Okarun. Había cavidades vacías, que a Okarun le parecían huevos, esparcidas por su cuerpo. Una justo en la frente, otra a la izquierda del corazón, la parte superior de la espalda, el plexo solar, los hombros y los codos, las palmas de las manos, las caderas y las rodillas, las plantas de los pies. En total, había 16 de ellas esparcidas por su cuerpo. Si te preguntas qué son tus nodos yokai. Aún no han despertado. Piensa en ellos como la puerta de chakra de una persona, pero son puntos de presión espiritual forjados por los yokai. Normalmente, actúan como amplificadores, relés o reguladores de energía dentro del cuerpo de un yokai. Explicó Seiko con naturalidad, observando atentamente el pergamino y asintió para sí misma, asimilando todo lo que podía ver sobre su cuerpo cambiante. Genial, abuela, ¿pero qué hacen? Preguntó Momo con curiosidad, mirando a Okarun, ya vestido, que observaba el pergamino y se preguntaba en silencio qué le harían a él y a el jugador. No lo sé desde y en fin, me atrevo a suponer que la mayoría probablemente ayudarán a Cuatro Ojos a controlar su velocidad. Como mayor percepción de la situación para que no tenga visión de túnel, más movilidad, tal vez algunos ataques y habilidades. Seiko tarareó distraídamente, parpadeando lentamente mientras se acercaba al pergamino, concentrándose en el sigilo, y jadeando levemente al salir de la habitación. ¿Qué iba a decir? Pero al menos podré correr mejor cuando tenga estos poderes. Okarun reflexionó mentalmente, curioso por saber a qué se retractaba Seiko. Era bueno no tener que inventar su propia forma de lidiar con las consecuencias de ser demasiado rápido, ya que ya se había dado cuenta de que su cuerpo no estaba diseñado para tales velocidades, y esto era simplemente la adquisición de sus poderes y habilidades. ¿Qué tan rápido sería dentro de un mes? ¿O incluso dentro de un año? Seiko regresó a la habitación con una palangana de agua en las manos, un talismán entre los dientes y un abanico de papel con kanjis escritos en un lateral. Dejó caer el agua al suelo, haciendo que una parte se derramara. En un instante que Okarun no pudo controlar, Seiko agarró una silla y la colocó frente a la palangana. Momo, dame un muñeco, dijo Seiko con torpeza, pronunciando mal algunas palabras, y corrió hacia Okarun y lo guió hacia la silla, mientras Momo se escabullía hacia el tocador cerca de la puerta principal. Entendido, abuela. Respondió Momo con alegría, entrando en la habitación con un muñeco de gato llamador en las manos y colocándolo frente al lavabo. Okarun se sentó en la silla, confundido por lo que sucedía. Momo, sé amable y ponle esto a la muñeca, ¿quieres? Y ayúdame con esas manos, pidió Seiko con cariño, entregándole a Momo el talismán en la boca, antes de golpear suavemente a Okarun en la nuca con el abanico de papel, lo que le provocó un vuelco en el pecho. Maldita sea. Gritó furiosa una voz en la mente de Okarun, dejándolo paralizado. Seiko procedió a hablar con Momo, golpeándole la cabeza con el abanico una vez más, lo que hizo que Momo asintiera en señal de comprensión. ¿Quién dijo eso? Gritó Okarun desconcertado, con un escalofrío en el interior al ver las manos espectrales de Momo penetrar en su interior, envolviendo algo que parecía fuera de lugar, antes de tirar de él mientras Seiko le golpeaba la nuca de nuevo.
Sintió como si le hubieran quitado un peso del estómago en el momento en que Momo sacó algo rojo de su estómago, antes de que volara hacia la muñeca gato, silenciando todo. Justo cuando Okarun abrió la boca para preguntar, el talismán en cuestión empezó a pudrirse y marchitarse, adquiriendo diversos tonos de rojo y negro. El trío de Ayase y Yokai se concentró lentamente en el gato que los llamaba, mientras el sudor parecía acumularse en su frente, lo que hizo que Okarun lo mirara con más atención. Seiko, entonces, se inclinó hacia él, extendiendo su abanico hacia él, como si fuera a morderle la mano a la menor provocación. Fue entonces cuando sucedió. La pata del gato que los llamaba extendió el abanico y lo apartó de un manotazo. El muñeco se levantó y comenzó a huir, resbalando por el suelo, mientras todos miraban con asombro al muñeco, ahora con vida. Trae esa muñeca para que le dé una paliza. Se rió Seiko con sorna, cayendo hacia adelante y volviendo a golpearla, pero por poco la esquiva cuando ésta dio un salto desesperado contra la pared del pasillo, haciendo que Seiko rodara y se detuviera de golpe, tumbada boca arriba. Tras recuperarse de la sorpresa, Okarun corrió hacia adelante mientras las 4 manos espectrales de Momo se lanzaban hacia adelante, superándolo fácilmente y siguiendo a la muñeca con facilidad, mientras ésta se distanciaba cada vez más, doblando una esquina al final del pasillo. El deseo de ser más rápido creció en Okarun, como un motor ronroneando al arrancar. Fue entonces cuando Okarun sintió que su cuerpo cambiaba y se transformaba, mientras transformación turbo cobraba vida en su interior. Vaya, qué fastidio. Okarun suspiró perezosamente, abalanzándose hacia la muñeca, con ambas manos alargadas alrededor de ella, antes de que las manos de Momo la sujetaran por cada extremidad, impidiéndole escapar. Mocoso. ¿Cómo puedes acceder a mi poder? Iba a maldecirte en cuanto me recuperara. Aulló furiosa la familiar voz de la abuela Turbo, haciendo que el rostro transformado de Okarun se estremeciera, obligándolo a usar observar en el muñeco para comprobar si oía bien. Nombre. Turbo Granji. Título. Muñeca maldita clase. Muñeca de la suerte raza. Revenant Yokai, sellado, edad. Desconocida nivel. 20, nivel verdadero sellado. HP. 125, 125 MP. Sellado. STR. 5 ent. 5 dex. 30 int. 40 uis. 45 cha. 7 look. 99. Descripción. Descubre más sobre ella para desbloquear las partes ocultas. Su obsesión agonizante por la juventud, la velocidad y el rencor dio origen a un yokai iracundo condenado a rondar los viejos túneles. Sus objetivos preferidos son hombres jóvenes y sanos, especialmente aquellos que dudan de lo sobrenatural. Ahora atrapada en una muñeca gato llamadora, su limitado poder ha cambiado para aumentar sus posibilidades de supervivencia. La abuela Turbo está actualmente en conflicto con la situación en la que se ha metido. Beneficios. Día de suerte. 2 veces al día sucederá algo que ayudará a alguien. Instinto depredador. Detecta el miedo y conoce automáticamente al eslabón débil del grupo. 10% de probabilidad de aplicar todas las desventajas. Demonio de la velocidad, único. Al luchar contra alguien con una destreza base más alta, tu destreza aumenta temporalmente en 5 cada minuto hasta que esté igualada. Defectos. Pequeño. Debido a tu pequeña estatura, tu destreza siempre se reduce a la mitad. Su página de estadísticas es muy diferente. Okarun comentó en silencio, pues él podía ver sus estadísticas, algo que definitivamente no había podido hacer antes, además de que su defecto había sido eliminado y cambiado por algo completamente diferente. ¿Fue el hecho de que sus poderes ahora residían dentro de él? ¿Quieres devolverme mis pelotas, abuela? Seguro que podemos llegar a un acuerdo si lo haces, preguntó Okarun secamente, dejando que la transformación turbo se desvaneciera, mientras Seiko y Momo se acercaban, ambas mirando al gato. ¿Desde cuándo puedo hacer esto? Preguntó Momo retóricamente, observando cómo sus 4 manos espectrales seguían aferradas a la Turbo Grandi, mientras el gato en cuestión hacía muecas extrañas y tensas al trío. Créeme, me encantaría darte tus testículos a cambio de recuperar mis poderes y que me dejaras en paz. Espetó Turbo Granny con sarcasmo, mirando a Okarun con tal disgusto y enojo en sus ojos que hizo que el adolescente en cuestión se estremeciera de miedo. Entonces hagámoslo. Podrás recuperar tus poderes cuando recupere mis pelotas, trato hecho. Balbuceó Okarun con voz temblorosa, mientras observaba cómo la abuela Turbo apretaba los labios de tela y Seiko se reía a carcajadas. Dios mío. No tiene tus huevos. Debió haberlos perdido.
Sei corrió histéricamente, desplomándose en el suelo y empezando a revolcarse de la risa, haciendo que tanto Momo como Okarun se desplomaran. Cállate. ¿Y qué? Puedo haber tenido las pelotas de los niños empapadas en ki, así que las cubrí con mi propia energía para absorberlas después de terminar con ustedes. ¿Y qué si las dejé caer por accidente? Solo significa que están ahí fuera. Así que ve a encontrarlas para que pueda recuperar mis poderes. Gimoteó la abuela Turbo con tristeza, haciendo que Okarun parpadeara lentamente mientras procesaba lo que había dicho, ya que sentía que su mundo se había derrumbado. Perdiste mis huevos. Los necesito. ¿Cómo se puede perder algo tan importante? Gritó Okarun con fuerza, echando espuma por la boca, consciente de que probablemente tendría que pasar semanas buscando sus huevitos. Timbre. Misión principal. La reliquia familiar, rango S. Requisitos. 2 bolas de Okarun encontradas. Devuélvele el poder a Turbo Granji. Recompensas. 5000 EXP, beneficio, 5 puntos de beneficio, 20 de carisma. Fracaso. No recuperas tus pelotas. T/N. Suspirando y cabizbajo, Okarun aceptó la misión mentalmente. Estaba demasiado cansado para lidiar con esto, y lo único que quería hacer ahora era irse a casa de dormir, pues un agotamiento sin igual lo agobiaba. Momo, por su parte, sentía lo mismo. Estaba cansada y sentía que le ardían las entrañas después del día, pero sabía que al menos ayudaría a Okarun a recuperarse. Tranquilo, Okarun, podemos empezar mañana después de la escuela. Luego, cuando encontremos tus pelotas. Tranquilo. Declaró Momo con optimismo, sintiéndose un poco mejor al ver una pequeña sonrisa en el rostro de Okarun debido a su entusiasmo. Salto en el tiempo. Okarun tarareaba, arrastrando los pies por el polvoriento camino que conectaba la casa de la señorita Ayase y los arrozales con la ciudad de Kamigoe. Era una caminata de 20 minutos como máximo entre sus casas, pero le daba tiempo para pensar. Los sucesos de esa noche pasaron por su mente. Tanto él como la señorita Ayase habían tenido una suerte increíble, no había otra forma de decirlo, ya que la abuela Turbo los subestimó, así de simple, de lo contrario, ambos habrían muerto. Así que, plan y seguir entrenando, crear una habilidad de combate como el boxeo o las artes marciales mixtas, subir de nivel las habilidades para obtener más beneficios y crear solo las necesarias. Sin mencionar que, quizás podría leer fanfictions de videojuegos para inspirarme. Reflexionó Okarun distraídamente. Dudaba mucho que Turbo Granji fuera el ser más fuerte del mundo. Probablemente estaba a la altura en cuanto a poder y capacidades, pero también tenía sus defectos, lo que igualaba las condiciones. Eso hizo reflexionar a Okarun. ¿Qué tan mal habría ido esta noche si la abuela Turbo no los hubiera subestimado y, en cambio, los hubiera enfrentado como si fueran una amenaza seria? Que él hubiera podido suprimir su maldición era bueno, pero ¿quién podía decir que ella no podría haberle lanzado múltiples maldiciones y anularlo por completo? Con esa cara de tristeza tuya, probablemente te estés preguntando cuántas maneras diferentes podría haberte dado una paliza hoy, ¿verdad? Se rió entre dientes la abuela Turbo, haciendo que Okarun se congelara en su sitio y se diera la vuelta lentamente, observando cómo la muñeca gata se acercaba a él con un papel en las manos, haciendo que sentido yokai se activara al acercarse. Sí, tuvimos mucha suerte, pero me alegro de haberlo hecho, ya que ahora no puede ser una amenaza para nadie mientras estés así, replicó Okarun secamente, sintiendo que el poder de la abuela Turbo seguía recorriéndolo, latiendo como un motor de coche en su estómago, haciendo que el yokai en cuestión lo fulminara con la mirada. No estés tan seguro de eso, mocoso, todos los yokai son peligrosos. Incluso el yokai más débil puede matar a docenas de humanos normales, así que no creas que soy inofensiva. Respondió con arrogancia la abuela Turbo. Ella también tenía razón, ya que la mayoría de la gente ni siquiera podría ver a un yokai, así que para cuando apareciera alguien que pudiera verlo, y mucho menos lidiar con él, mucha gente moriría. Menos mal que la señorita Ayase y yo no somos personas comunes y corrientes, respondió Okarun con rapidez. El arroz de los campos cercanos crujió al oír el sonido del agua al abrirse. Créeme, mocoso, tu amigo tiene talento. Tú, en cambio, serías considerado una abominación por muchos, no completamente humano ni completamente yokai, jamás aceptado del todo en ninguno de los dos mundos. Dudo que alguien tan estúpido como tú se dé cuenta de todas las implicaciones de eso, ¿verdad?
Preguntó Turbo Granny con sinceridad, por una vez su expresión parecía sincera, antes de animarse, extendiendo sus manos regordetas desde atrás de su espalda, y arrancó un talismán, entregándoselo a Okarun. ¿Qué te crees? Apenas hace 3 días que descubrí lo sobrenatural y la existencia de los extraterrestres. ¿Para qué sirve esto? Gruñó Okarun con enfado, aceptando con cautela el talismán de la abuela Turbo. Se parecía vagamente al que había estado en el pilar de Ayase, antes de que sintiera que el talismán lo sondeaba. Jajaja, entonces no tienes ni idea. Chico, como tienes mis poderes, y si mueres, también los míos, los yokai querrán matarte para robarte mis poderes, y hay una organización ahí fuera que busca gente como tú. Pon este talismán en tu puerta, así los yokai no podrán entrar en tu casa y matarte en plena noche. Explicó la abuela Turbo con indiferencia, dejando a Okarun paralizado. El sabor a chocolate le llenó la boca por alguna razón, mientras sentido yokai se activaba. Se lanzó hacia Turbo Granny, mientras metía el talismán en su inventario, cuando algo lo golpeó por detrás, esquivando por poco a Okarun, quien, al mismo tiempo, se posó sobre su cuello y espalda. Agarrando la muñeca y rodando, la respiración de Okarun se aceleró y se agitó a medida que la adrenalina fluía por su interior, antes de levantarse y observar lo que había intentado atacarlo. Un ser grotesco y tuerto estaba encorvado frente a Okarun y la abuela Turbo. Parecía un cadáver cubierto de barro, semisumergido en la tierra. Su cuerpo estaba hinchado y deforme, resbaladizo por la tierra húmeda, con barro goteando constantemente de sus extremidades, revelando carne pálida y en descomposición debajo, antes de que el barro nuevo lo cubriera de nuevo. Lo que realmente captó la atención de Okarun fue un único ojo brillante, grotescamente centrado en su frente, con el otro lado abierto, rezumando lodo y podredumbre. Largos mechones de pelo, parecidos a la paja, colgaban húmedos por su cuero cabelludo como viejos tallos de arroz, y sus extremidades terminaban en dedos nudosos, como raíces. ¡Ah! ¿Qué es eso? Gritó Okarun desconcertado, y de inmediato usó transformación turbo, observándolo arrastrarse lentamente hacia ellos, pudriendo la tierra a su alrededor, ennegreciéndola con moho. Okarun usó observar sobre el ser. Nombre: Dorotabm. Título: La miseria alimentada. Clase: granjero. Raza: revenant terrestre, Dorotabm. Edad: 50. Nivel: 12. HP: 600 MP. 60. STR: 21 Fin. 24 Dex. 6. Int. 7 SAP. 12. Características: 2 lugares. 9. Descripción: un granjero cuyas tierras fueron mancilladas por sus vecinos, y por ello murió de hambre, lleno de odio y agonía. Así, su alma se unió a su campo, dándole una nueva oportunidad de vivir para vengarse de quienes le hicieron daño. Beneficios: regeneración del suelo. Recupera el 3% de salud después de estar en el suelo cada minuto. Muerto. No puede ser afectado por venenos, encantamientos, sangrado y estados de miedo. Carne podrida y resbaladiza. 15% de probabilidad de que los ataques físicos se deslicen si se golpea en un área fangosa. Defectos: secado al sol. Si se retiran del suelo o se exponen a calor intenso, comenzarán a secarse y perderán un 5% de salud cada minuto. Ancla emocional. Se vuelve irracional y más fácil de atrapar cuando se enfrenta a objetos, lugares o personas ligados a su pasado. Ese es un Dorotabm. Para simplificarte las cosas, piensa que es un enemigo de rango D. Pero, por desgracia para ti, también eres de rango D, así que dale una paliza para que no te mate y me robe mis poderes. Gritó la Turbo Granny, quien se zafó del agarre de Okarun y saltó, dándose la vuelta a pocos metros de ellos. Qué lástima, solo quería dormir, Kitty. Okarun suspiró secamente, procesando la información que había recopilado gracias a observar, manteniendo con cansancio la distancia del yokai, que seguía deslizándose hacia adelante, mientras Okarun observaba a su alrededor. No había senderos ni caminos cerca, solo un camino de tierra, hierba y arrozales que los rodeaban, así que la ventaja: regeneración de tierra estaría activa durante todo el combate, recuperando 18 de salud por minuto. Lentamente, la nueva mandíbula de Okarun comenzó a crecer sobre su rostro. Dientes largos y afilados perforaban sus encías negras, provocando el repugnante sonido de la carne al partirse, mientras su nueva mandíbula era invadida lentamente por los dientes. Mala suerte, date prisa y vence a este idiota.
La abuela Turbo resopló con desdén, lo que hizo que Okarun se detuviera un momento, confundido, antes de negar con la cabeza y concentrarse en el oponente que se acercaba. Todo fuera no era una opción, ya que lo había usado 2 veces hoy, así que Okarun activó carrera y interrupción cinética y se abalanzó sobre el Dorotabm. Su deseo de irse a casa y dormir aplastó por completo cualquier empatía que pudiera tener por el yokai frente a él, quien quería vencerlo por sus poderes. En el momento en que el pie izquierdo de Okarun se despegó del suelo, fue como un disparo de salida, ya que el Dorotabm gimió con fuerza como si lo hubiera perdido todo, haciendo que la podredumbre que afectaba el suelo a su alrededor se extendiera rápidamente hasta alcanzar a Okarun. El terreno se movió bajo los pies de Okarun en cuanto pisó la podredumbre, haciendo que el adolescente se tambaleara, sin esperarlo, solo para evitar por poco estrellarse la cara contra el suelo podrido, ya que pies pegajosos le permitió mantenerse sobre un suelo semiestable que no se movía bajo sus pies. Lógicamente, sabiendo que otro ataque estaba a punto de ocurrir, Okarun se lanzó hacia adelante, doblando las piernas hasta el pecho, mientras rodaba. El sonido de algo podrido y húmedo al golpear el suelo podrido resonó en el aire, mientras el Dorotabm golpeaba el suelo con la mano. El terreno es irregular, lo que afecta mucho mi velocidad. Supongo que usaré mucho ki maldito en esta batalla, comentó Okarun con irritación. Se levantó el pie derecho y acumuló ki maldito en la planta del pie, activando paso aéreo. Lanzándose hacia adelante una vez más, Okarun se sintió algo decepcionado al ver que el Dorotabm no podía reaccionar, incluso con su DS en 46, antes de que Okarun procediera a estrellar disrupción cinética contra su rostro podrido. Pus y barro brotaron de la cara del Dorotabm, que gimió por el golpe y cayó hacia atrás, con su único ojo rojo mirando con odio a Okarun, como si este fuera quien lo atacara sin provocación. 38 daños. 5 daños. Maldición, esto va a tardar un poco. Okarun suspiró decepcionado, desplomándose ligeramente, desesperado, con ganas de terminar esto cuanto antes. Se irguió de nuevo y miró al Dorotabm. 5 daños. Cada enemigo tenía un punto débil, eso era básico en los videojuegos, así que quizás si el jugador le dotara de habilidades más parecidas a las de un jugador, podría asestar un golpe crítico. Entrecerrando sus brillantes ojos rojos, disrupción cinética comenzó a formarse alrededor de las manos de Okarun, mientras miraba al Dorotabm. 5 daños. A juzgar por su apariencia, la única debilidad real que Okarun percibía era su ojo, así que, con una estrategia en mente, corrió hacia adelante con todas sus potenciaciones, justo cuando el Dorotabm se dirigía hacia él, con paso aéreo formando una barrera bajo él a cada paso. El Dorotabm maulló, el hedor podrido asaltó la nariz de Okarun, mientras el suelo cercano comenzaba a retumbar, convirtiéndose en barro, antes de que decenas de manos de barro se alzaran, rompiendo la barrera sobre la que Okarun se había parado, envolviéndolo en sus piernas y tirándolo al suelo. Vaya, no me esperaba esto. Okarun suspiró con tristeza, intentando levantar uno de sus pies, pero ambos se quedaron atascados. El Dorotabm empezó a acercarse a él, deslizándose lentamente hacia adelante. Cada mano que pasaba aumentaba su peso ligeramente. El miedo empezaba a apoderarse de la mente de Okarun. Sus piernas eran probablemente el factor clave en su estilo de lucha, aunque aún no las tenía, ya que la velocidad era su especialidad, y con las piernas inmovilizadas, estaba atascado. Con cada segundo que pasaba, el Dorotabm se acercaba, el hedor se volvía más insoportable, antes de que una idea le asaltara la mente. Disrupción cinética se encendió alrededor de la base de los pies de Okarun. Con un leve movimiento, las manos de barro que lo sujetaban se esparcieron por todas partes, lo que le permitió al adolescente saltar sobre el Dorotabm antes de que éste lo alcanzara, retirar las manos y clavarlas en el ojo de la criatura. Por un instante, cuando las dos manos de Okarun impactaron el ojo de Dorotabm, no ocurrió nada. El ojo del yokai comenzó a hundirse, mientras las manos de Okarun se hundían cada vez más, antes de que un repugnante chasquido resonara en el aire, mientras una sustancia gelatinosa comenzaba a filtrarse del ojo ahora destruido, haciendo que Okarun se sacudiera hacia atrás, mientras el Dorotabm gemía. Timbre. Golpe crítico. 38, 2, x3 igual 228 de daño. 28,5 de daño.
Así que un crítico triplica mi daño, comentó Okarun distraídamente, asintiendo levemente para sí mismo, antes de activar media acción, intentando recuperar algo de ki maldito adicional mientras recuperaba el aliento, con su salud disminuyendo ligeramente debido al coste de la transformación, antes de que un tenue resplandor verde pareciera rodear al Dorotabm. 28,5 de daño. Si Okarun hubiera adivinado, ese brillo verde indicaba que la regeneración del suelo se estaba activando, lo que significaba que su oponente rondaba los 200 de salud. Avanzando, ya que su oponente estaba ciego y se agitaba de forma patética, tan lento que Okarun podía ver cada momento, se le ocurrió una idea de lo que debía hacer. 28,5 de daño. La mandíbula que cubría el rostro de Okarun sonrió, apretando los puños, asegurándose de mantener los pulgares hacia afuera. Okarun lanzó un puñetazo, pero este resbaló del Dorotabm, provocando que la abuela Turbo se desplomara de su posición de espectadora al reírse de Okarun. Con las mejillas pálidas, ahora sonrojadas por la vergüenza, Okarun esquivó un golpe dirigido a su cabeza con facilidad, antes de que deslizara su pie derecho hacia adelante y se lanzara con todo su peso al siguiente puñetazo, que afortunadamente impactó contra el Dorotabm. 14 daños. Es un poco más alto de lo que esperaba, aunque el flujo marcial definitivamente le añadió un 15% más. Okarun reflexionó con interés, apretando sus nuevos dientes mientras sonreía, antes de que decidiera parar y comenzara de golpear repetidamente al Dorotabm con sus puños, esquivando fácilmente los golpes aleatorios. 14 daños. 14 daños. 14 daños. 14 daños. Golpe crítico. 14x3 igual 42. 14 daños. 14 daños. Date prisa, mocoso. No quiero pasarme la noche viéndote hacer esto. Gritó frustrada la abuela Turbo, con lo que Okarun estuvo un poco de acuerdo, pues sus brazos se estaban cansando de los repetidos golpes, a los que no estaba ni de cerca acostumbrado. Sí, no te preocupes, lo tengo. Okarun descartó con frivolidad. Necesitaba algo más potente. Disrupción cinética era genial, era barato y hacía bastante daño, pero necesitaba algo más. Esquivando otro golpe con facilidad, el ki maldito comenzó a fluir y condensarse en el puño derecho de Okarun. Manipulación del ki maldito se activó, mientras Okarun manipulaba los últimos 26 ki malditos que le quedaban. Saltando hacia atrás para ganar tiempo, Okarun se concentró en su ki maldito, pensando en lo cansado y molesto que estaba por el día, obligándolo a obedecer su voluntad, mientras la energía púrpura alrededor de su mano comenzaba a girar lentamente. El lodo alrededor de Okarun volvió a burbujear, lo que hizo que el adolescente retrocediera unos pasos más, observando cómo un círculo de manos de lodo brotaba del suelo, rodeando a Dorotabm en un radio de 5 metros. Lenta pero seguramente, el ki maldito que rodeaba el puño de Okarun comenzó a girar cada vez más rápido. Era una prueba intensa, ya que Okarun tenía que concentrarse en cada fragmento de ki maldito que rodeaba su puño y antebrazo, o de lo contrario se habría detenido. No te ofendas, pero me alegro mucho de que esto ya haya terminado, bromeó Okarun con ironía, saltando sobre las manos, formando un paso aéreo bajo sus pies para evitarlas, y saltó de nuevo hacia Dorotabm, quien parecía saber que su fin estaba cerca y atacó salvajemente, fallando por completo a Okarun, antes de clavar su ki maldito giratorio en el pecho de Dorotabm. El repugnante sonido del barro y la carne podrida al ser destrozada resonó en el aire, mientras el puño derecho de Okarun parecía cortar al Dorotabm, quien se detenía en sus movimientos. Lentamente, el cuerpo del Dorotabm comenzó a desintegrarse, emanando destellos de luz a medida que se descomponía, y ni siquiera 10 segundos después, el cuerpo del Dorotabm desapareció por completo en la luz. Timbre. Ganaste Exp 400. Has subido de nivel. Manipulación de ki maldita. 9-10, la eficiencia aumenta en un 10%. Corriendo. 8-9. Colmillo taladro maldito. Nivel 1 centésimo, exp 0, 100. Activo. Costo. 20, 10% igual 18. Cálculo de daño. Int 1, 6, STR 0, 8, Luz 0, 5. Descripción. Concentra el ki maldito en una construcción similar a un taladro en la punta del puño, luego se lanza hacia adelante con una fuerza devastadora para atravesar incluso la armadura maldita. Efectos. Sangrado, nivel 2. Combate sin armas. Nivel 1 centésimo, exp 0, 100. Activo. Cálculos de daño. Daño de puñetazo igual 5, STR 0,5. Descripción.
Tu habilidad innata para luchar solo con tu cuerpo. Nombre. Ken Takakura. Título. El jugador. Clase. Ninguna. Raza. Turbo Yokan. Edad. 16. Nivel. 10, 0, 1000 exp. HP. 432, 450, 457, 475 está. 70, 70, 84, 84 Ki maldito. 12, 62, 13, 73 STR. 14, 15 Ent. 18, 19 Dex. 22, 23. Int. 19, 20 Sap. 17, 18. Cha. 11, 12 Look. 21, 22. Puntos de atributo. 4, 6. Puntos de beneficio. 0,1. Tu forma es pésima, comentó la abuela Turbo con amabilidad, lo que hizo que a Okarun le temblara el ojo. Sabía que su forma era pésima, nunca había estado en una pelea, pero eso no significaba que quisiera oírlo de la abuela Turbo.